Muy buenos días, soy el capitán Gabriel Camilo Segovia Cornejo, comandante de escuadrón acá en la Escuela de Suboficiales y uno de los instructores que trabaja acá en este plantel. Bien, el día de hoy vamos a realizar una entrevista profesional, académica, a uno de los profesores y asesores docentes del plantel. La idea de esto es un poco generar esta instancia del conocimiento, del saber, del aprender y estar constantemente retroalimentándonos e ir conociendo las diferentes áreas que vamos desarrollando acá en la Escuela de Suboficiales, como a su vez ir conociendo un poco más y en profundidad a nuestro docente. Los dejo con el teniente Manuel Tobar. Buenas tardes, me presento, soy el teniente Manuel Ignacio Tobar Vergara. Actualmente me desempeño como comandante de la primera y segunda sección del segundo escuadrón de segundo año. Bueno, darle las gracias, profesor, por haber tenido la oportunidad de acceder a esta entrevista y ayudarnos en este examen de la asignatura de metodología de la investigación correspondiente a lo que es la cátedra de la especialidad del curso de instructor en mención policial promoción año 2022-2023. En términos generales, realizaremos una entrevista semiestructurada a un docente del plantel. El objetivo de esta entrevista es conocer la experiencia pedagógica y personal de un docente civil en el sentido de no tener mayores conocimientos en la estructura interna de la institución, su vida, las características del ser carabinero de la Escuela de Suboficiales. La idea de esta entrevista, ¿verdad?, es poder dar respuesta de manera objetiva, sincera, empírica y con una mirada profesional, humana y personal hacia los procesos educacionales que tienen relación con la cátedra de acondicionamiento físico, donde usted como asesor docente debe verificar la veracidad de lo enseñado y si se asemeja a la realidad operativa policial que el día de mañana cada estudiante debe enfrentar en su vida laboral una vez egresado del plantel educacional. Quiero ser presente que previa a esta entrevista nos encontramos debidamente y felizmente autorizados, ¿verdad?, por nuestro profesor para que podamos desarrollar esta entrevista, las preguntas y las grabaciones y filmaciones audiovisuales que sean necesarias para el correcto desarrollo de este trabajo. Profesor, muy buenos días, profesor. Muy buenos días. Profesor, para interiorizarnos un poco más y ir viendo y trabajando en este desarrollo, ¿verdad?, de esta entrevista, ¿nos podría hablar o comentar un poco de usted? Sí, por supuesto. Primero que todo, muy buenos días, como saludé anteriormente. Mi nombre es Jonathan Fabián Rojas Torres. Yo soy asesor docente de la Escuela de Suboficiales del año 2021. Prontamente ya estoy cerquita de cumplir 2 años. De formación inicial soy profesor de educación física, soy licenciado en educación, tengo un magíster en gestión educacional, tengo otro magíster también en currículum y en evaluación y como dije anteriormente tengo la especialidad como profesor de educación física, lo que apunta muy cercano a lo que me quieren consultar en la entrevista y felizmente y gratamente me encuentro acá. Gracias, profesor. Esa es un poquito la idea. Poco a poco nos vamos a ir descubriendo y vamos a ir viendo algunos matices y algunos parámetros, ¿verdad?, de esta entrevista, profesor. Bien, así que para que esté tranquilo, para que se relaje y estemos un poco en confianza. Manuel. Bueno, profesor, a base de su experiencia, el tiempo que ha mantenido acá en lo que respecta a la Escuela de Suboficiales, ¿qué opina usted con la reducción de las horas académicas en la asignatura y en qué puede afectar a los estudiantes en su función policial? Bueno, en relación a la disminución de horas que presenta o que va a presentar el nuevo plan de estudio, la verdad que a mi modo de ver las cosas, a mi parecer y desde mi especialidad, creo que no es una muy buena opción. No hay una asertividad desde el punto de vista académico de una asignatura que la Organización Mundial de la Salud además apoya en que la actividad física debe ser constante y permanente. ¿Ya? Por lo tanto, una disminución de horas lo que nos va a hacer es quizás generar no una mejora en el estudiante en su condición, sino que empeorar un poco más su condición física actual, con la que vienen a los planteles. Por lo tanto, claramente el tener menos horas en una asignatura que es tan relevante para el carabinero, que es dentro de su función policial la condición de salud, me parece que no fue lo más asertivo, pero
Para eso también queremos y vamos dentro del diseño tenemos contemplado lo que son los talleres coprogramáticos que van a tener una intencionalidad ligada a lo que es la parte deportiva y competitiva. Eso particularmente. Perfecto. Profesor, ¿cree usted que se debe aumentar la experiencia, la exigencia en la asignatura de acondicionamiento físico y en las evaluaciones sobre su experiencia institucional y a la vez su experiencia entre la vida civil como docente afuera y hacer ese comparativo con la institución? O sea, como tal, yo creo que hoy en día la asignatura de acondicionamiento físico está evaluando bajo parámetros del mundo civil. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque nos hemos tratado de alinear con esta PREMA, que es un 60% de evaluación, y las tablas de evaluaciones internas de las escuelas oficiales están ponderadas hacia allá. Por lo tanto, tienen un nivel de exigencia bastante alto. Lo que sí creo que es sumamente relevante y pertinente y de manera constante hacer un seguimiento es al cómo estamos realizando la sesión. ¿Ya? Porque muchas veces, lamentablemente, tenemos mucha cantidad de lesionados, lo que obviamente repercute en los servicios y en el quehacer del carabinero como un profesional. ¿Ya? Por lo tanto, creo que hoy en día, si lo vemos desde ese punto de vista, cumplimos a cabalidad con los procesos de una evaluación que sea consecuente, objetiva y transparente. ¿Sí? Perfecto, sí, claro. Profesor, a base de los conocimientos que usted mantiene referente a lo que es el área deportiva, ¿usted siente que la Escuela de Oficiales cuenta con los medios logísticos y técnicos de su área de gestión necesarios para la realización de las clases de acondicionamiento físico? ¿Nos podría explicar su apreciación? Mire, la verdad, teniente, yo creo que hoy en día la escuela ha hecho un esfuerzo bastante importante por comprar y nutrir la cantidad de insumos y recursos para una buena realización, sea de la clase de acondicionamiento físico, también de los talleres que tenemos hoy en día, como son, por ejemplo, entrenamiento funcional, como de deportivo, como fútbol, básquetbol, etc. La escuela ha hecho un esfuerzo bastante relevante e importante para poder nutrir, como dije anteriormente, la cantidad de materiales, y creo que los recursos que hoy en día tenemos nos alcanzan para poder tener una buena sesión. Obviamente uno podría siempre querer mucho más, ¿ya? Sí. Muchas veces más que un recurso material, lo que puede faltar o lo que falta, creo yo, desde mi especialidad, son recursos apropiados para la capacidad de condición física, ¿ya? Hacer una actividad en un espacio que corresponda a la clase de educación física o de acondicionamiento físico en este caso, que no sea, por ejemplo, donde transcurren los vehículos, sino que sea un espacio donde, por ejemplo, tengamos una pista, donde podamos hacer una carrera de 100 metros sin tener que detenernos porque, como dije anteriormente, viene pasando un vehículo. Esos recursos creo que son los que hoy en día todavía nos repercuten un poquito en el desarrollo de la sesión, pero sí, como dije anteriormente y quiero remarcarlo, la escuela ha hecho un sacrificio bastante importante en la compra de materiales que hoy en día también hacen que las sesiones y los entrenamientos y las clases y los talleres se estén dando en una buena realización. Sí, de todas maneras. De todas maneras ha habido un avance significativo y que se puede mostrar es palpable. Uno lo ve, tenemos ya la implementación de un gimnasio bastante apropiado y acorde a los nuevos parámetros, a las nuevas exigencias de que hoy en día, más que el plantel educacional, que hoy en día una persona, el ser humano, que los jóvenes, que los estudiantes del plantel puedan contar con la dependencia idónea, acorde. Y afortunadamente vamos teniendo poco a poco esos estándares que son tan necesarios. Según su apreciación, ¿los estudiantes cuentan con las habilidades y destreza acorde a la función de un carabinero? No solamente desde la perspectiva del estudiante, sino que a la vez del estudiante que el día de mañana lo tiene que aplicar a la función policial como carabinero. Esa pregunta es bastante atingente a lo que estamos viendo hoy en día. Ya digo hoy en día con los estudiantes y la tipología de estudiantes que tenemos acá. Obviamente, como en cualquier plantel educacional, existe una heterogeneidad de estudiantes desde capacidades, destreza, habilidades, como la queramos llamar, competencias como tal. Yo creo, desde el punto de vista de lo que fue la pregunta, hoy en día las capacidades, destrezas y habilidades que tienen los carabineros va a ser multivariada de acuerdo a la persona, ¿ya? Pero sí quiero remarcar que lamentablemente existe un gran nivel de sobrepeso, ¿ya? Y con altos índices de obesidad en muchos de ellos, ¿ya? Y obesidad
severa, no simple, lo que obviamente repercute en el procedimiento policial o en su acción como un carabinero profesional, ¿cierto? Que tiene que correr por ciertos momentos, quizás 100 metros detrás de un delincuente en algún momento, y si no tiene la condición o no está bien preparado, lo más probable es que pueda repercutir en una lesión de manera física. Lo que también nos conlleva a analizarnos, a mirarnos y a tomar ciertas decisiones en esta misma asignatura, ya anteriormente, porque para evitar que nuestros estudiantes se lesionen, hemos hecho un plan de mitigación de lesiones donde constantemente le estoy pidiendo a los profes que me reporten la cantidad de estudiantes con grados de sobrepeso a la vista, porque es más complejo hacerlo de manera real, porque eso depende de una evaluación antropométrica y un sinfín de elementos, para así poder hacer un levantamiento de información y entregarlo a la oficina de jefatura de estudio para tener esos antecedentes a la vista en caso de que pueda ocurrir lamentablemente un accidente más complejo o mayor en alguna de las actividades que se hacen en el acondicionamiento físico. Entonces, hay que mejorar, sí, hay que mejorar, sobre todo en algunos procesos previos a la escuela. Perfecto. ¿Sí? Sí, claro, ese es uno de los temas que estamos constantemente desarrollando también con los estudiantes, de que no solamente en la instancia en la escuela de suboficiales, el momento para poder tomar conciencia muchas veces de nuestras condiciones, de nuestras capacidades, sino de que esto es un trabajo previo y es parte de la esencia esa del ser carabinero. Muchas veces también pasa, profesor, que en los periodos de formación tienen una condición física intachable, obviamente regular con todo lo que exige directamente la escuela, pero lamentablemente después no hay algún tipo de criterio o algo que pueda regularizar el tema de los ejercicios, la misma condición física que pueden tener ya los estudiantes a posterior. Profesor, ¿cuál es la manera más cómoda, productiva, didáctica y práctica para poder desarrollar las clases de acondicionamiento físico? Bueno, ahí obviamente yo me voy a dirigir en base a mi experiencia. ¿Ya? Tuve la suerte de trabajar mucho tiempo en el mundo civil, haciendo asignaturas como, por ejemplo, de grupos grandes, masivos, como deportes, ¿ya? O el área de la didáctica, de la educación física, que obviamente son la toma de decisiones dentro de algunos procesos. Y obviamente siempre el trabajo grupal es enriquecedor, ¿ya? Porque repercute en el otro una motivación de manera extrínseca, que el otro me conlleva a mejorar mi capacidad física también. Pero sí también existen momentos en los cuales tengo que trabajar de manera personalizada, ¿ya? Tengo que preocuparme de los estudiantes que tienen, a lo mejor, disculpando la expresión o la palabra que voy a ocupar, ciertas carencias en cuanto a habilidades, ¿ya? Como docente, o como profesor, o como pedagogo, mejor dicho, tengo que poner el foco siempre en estos estudiantes que tienen ciertas debilidades, ¿ya? Lo que no significa que me voy a acentuar solo en ellos y voy a perder de vista el resto. Siempre, como un profesor, tengo que manejar la totalidad de mi ambiente y para ello me enfocaré en algunos momentos en algunos, pero en la mayoría del tiempo me enfoco con todos. Entonces, si la pregunta va indicada cuál es el método más correcto, todo va a depender primero de los grupos que yo pueda tener, pero en un segundo factor, si tengo que determinar, para mi opinión particular, siempre el trabajo grupal es superior al trabajo individual. El trabajo en equipo siempre entrega mejores resultados. Mejores resultados. Eso es importante. Bueno, con Manuel Tovar, como alumno, en este caso, el día de hoy, de un proceso de especialización en carabineros, en las diferentes cátedras que hemos tenido, profesor, precisamente abarcamos eso. Que el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente va enfocado a exponer o transmitir una información, sino que haber las mejores estrategias muchas veces para que el estudiante pueda adquirir estos conocimientos. Como usted lo dice, en ocasiones grupal extraordinario, pero también tenemos que enfocarnos en aquellas personas que pueden tener un poco menos destreza para algunos deportes, para alguna área, y poder trabajarlo de manera más personal para después ingresarlo o insertarlo nuevamente a este grupo de trabajo para que todo pueda estar equiparado. La idea es siempre ir nivelando hacia arriba, no generar ese estancamiento. Bien, profesor. Profesor,
¿Qué opina o qué opinión cree usted que tienen los estudiantes de la clase de acondicionamiento físico acá en la escuela de suboficiales? Yo creo que la opinión que tienen los estudiantes también, como dije anteriormente en alguna de las preguntas que me hicieron, yo creo que la opinión que ellos tienen también es multivariada, ¿ya? Obviamente para muchos la clase de acondicionamiento físico es muy compleja porque mide principalmente desempeño, o sea, mide lo que yo hago y ese hago es el resultado de algo, en cierto aspecto una calificación, ¿ya? Por lo tanto para muchos es muy compleja, para otros se hace algo más de su vida diaria porque lo tiene inserto en él el hacer actividad física de manera constante. De hecho nosotros vemos acá en los horarios de almuerzo donde tuvimos la suerte también de hacer una contratación de un docente que cautela y se preocupa de que funcione bien la implementación del gimnasio para evitar lesiones en algún movimiento del mismo, ¿cierto? Y en esos horarios vemos muchos estudiantes que constantemente se están cuidando y el autocuidado es un factor fundamental. Por lo tanto, obviamente, en cuanto al tema de cómo ven los estudiantes la clase de acondicionamiento físico, va a depender principalmente de mi capacidad física, de cuál va a ser mi opinión. Ya para muchos, como dije anteriormente, es muy compleja, para otros se hace más simple porque es parte de su vida el deporte o la actividad física como tal. Exacto. Sí. Gracias, profesor. Profesor, ¿cree que es mejor una clase participativa y funcional o prefiere clases personalizadas conforme a cada estudiante? A ver, creo que en cierto aspecto di la respuesta a esa pregunta anteriormente. Yo en mi particular soy mucho de clase grupal, pero puede ser también por mi naturaleza en cuanto a mi disciplina particular. Ya yo tuve la suerte de muchos años anteriores, antes de obviamente ser profesional y todo, de haber jugado muchos años en fútbol a nivel competitivo. Entonces, obviamente es un deporte colectivo que necesitas del otro. Obviamente, si yo fuera un profesor que tenga una especialización en el atletismo, lo más probable es que yo priorice la individualización, porque son deportes también de carácter individual. Pero desde el punto de vista pedagógico, obviamente yo creo que siempre es mucho mejor la parte grupal, ¿ya? Pero sin dejar de lado los momentos que hay que personalizar la clase, dándole énfasis a la mejora de algunos elementos o algunos estudiantes, mejor dicho, que puedan estar más deficientes que otros en ese punto. Y lo que no puede dejar pasar también es súper importante la manera que controlamos en una sesión, que no significa que yo tenga que tener el control desde el punto de vista de ser riguroso, sino que el control desde la automatización de los ejercicios también voy a evitar lesiones, ¿ya? Una muy buena ubicación en las aulas, en este caso al aire libre, también me va a permitir mirar a mis 30, 40, 35 estudiantes que pueda tener a mi cargo y con eso puedo evitar lesiones, ¿ya? Entonces, principalmente yo creo que desde mi punto de vista tomo la parte grupal, pero no dejo de lado la parte particular. Perfecto, profesor. Y lo último, como ya para ir finalizando esta dinámica que quisimos hacer el día de hoy, ¿verdad? Lo queremos llevar desde un aspecto también, aterrizarlo a la función, ¿verdad? Entendiendo un análisis crítico de este sistema, del entorno y de la realidad social que hoy en día estamos viendo como país. Una realidad social, me refiero a ciertos cambios que ha habido en los procesos delictivos, en el perfil incluso del delincuente, ¿verdad? De que en definitiva las escuelas judiciales tenemos la finalidad y tenemos la obligación de prepararnos nosotros para enfrentar estos nuevos cambios, nuevos desafíos hacia el servicio policial que vamos a entregar el día de mañana. Entonces, bajo este orden de ideas, profesor, ¿cree que es necesario reforzar clases de acondicionamiento físico y defensa personal en los carabineros? Yo creo que sí, efectivamente yo creo que sí. Hay que mejorar esas áreas, ya donde efectivamente lo que sopesa en el desempeño es la condición, ¿cierto? Por lo tanto, hoy en día un delincuente se prepara para robar, y digo se prepara para robar desde muchos puntos de vista, desde aspectos físicos, porque sabe que en algún momento va a tener que arrancar, ¿ya? Y muchas veces también tenemos que pensar que hoy en día el crimen se está dando en menores de edad, ¿ya? Por lo tanto la condición física de una persona de 15 a una persona que tiene 35, 40 años puede variar, obviamente. Entonces yo creo que efectivamente estas dos áreas o dos asignaturas
tienen que estar constantemente y en permanente desarrollo, ¿ya? Ahora, yo no puedo hacer cargo siempre a los planteles educacionales de hacerse cargo, valga la redundancia, de la mejora, ¿ya? También hay un tema personal, individual, que obviamente va a generar que yo tenga una mejor condición o una peor condición. Lo que sí, yo soy crítico de los ingresos a los planteles de educación. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Y quiero señalarlo de un punto bien concreto. Para ingresar a las escuelas oficiales se evalúan varios aspectos. Evaluación oral, evaluación escrita y algo que va relacionado con la condición física. ¿Ya? Por lo tanto, voy a decirlo así para que se entienda, la selección o no selección al plantel también depende de un factor físico. ¿Ya? Y para eso también es riguroso el proceso, es transparente y debemos tratar de seguir elevando los niveles quizás de dificultad en esas evaluaciones y sopesarlas quizás con un mayor porcentaje, ¿ya? Porque obviamente lo escrito y lo oral es importante, pero también está la otra parte de la condición física que hoy en día también muchas veces se ve mermada afuera en una competencia, lo dejo entre comillas, con los delincuentes, ¿ya? Entonces, sí soy crítico, muy crítico desde el punto de vista de la postulación, pero desde la postulación ya, desde los momentos de la selección principalmente, desde que a lo mejor hay que modificar instrumentos de evaluación que den acceso a la institución en cuanto a las pruebas físicas, ¿ya? A lo mejor hay que buscar otras pruebas y lo voy a ejemplificar, a lo mejor no aplicar un CUSNAVET o un 2004 porque la función policial es muy difícil que haga un CUSNAVET o haga un 2004, sino que lo que hace son pruebas de velocidad de reacción y acción que requieren menos distancia, pero un mayor punto físico de capacidad anaeróbica principalmente. Exactamente. ¿Ya? Eso es lo que podría plantear desde mi perspectiva y mi opinión particular. Es un poco esto, profesor, esa es un poco la idea de esta entrevista, de tomar estos conocimientos, nosotros poder contar con las herramientas básicas necesarias para ir trabajando precisamente en buscar la forma de reforzar de manera constante estos procesos, más que acondicionamiento físico, es crear esta conciencia en el carabinero para poder el día de mañana enfrentar de mejor manera aspectos desde la parte académica docente, la parte física, profesional y la parte de salud que también va muy ligado, ya que han habido muchos casos en que por ese mal cuidado de salud físico ha conllevado enfermedades que incluso han llegado a generar problemas de mayor envergadura. Bien, es así como vamos terminando la entrevista el día de hoy con uno de nuestros asesores docentes, el profesor Jonathan Rojas. Profesor, ¿le gustaría decir unas últimas palabras? ¿Le gustaría argumentar algo más? No, la verdad creo y siento que como tal, como trabajo de equipo de asesores, nos estamos enfocando mucho en la mejora de algunos productos. Más allá de que, por ejemplo, hay una disminución de horas, la disminución de horas no va a significar perder la rigurosidad. Muy por el contrario, va a hacer que el proceso sea más riguroso y, como dije anteriormente, lo queremos sopesar con algunos talleres de carácter deportivo, como los tenemos hasta la fecha, que han tenido un muy buen auge por parte de los estudiantes. Tenemos muchos estudiantes en los talleres de entrenamiento funcional, muchos estudiantes en el taller de fútbol, que por masa generalmente atrae mucho a la sociedad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien se va a disminuir, no significa que sea menos calidad del proceso, muy por el contrario, va a ser la misma calidad, quizás más. Y ya para cerrar, quiero agradecerle a ustedes por la invitación. La verdad que ha sido un buen momento de conversación. Muy grato por lo demás, me sentí muy cómodo y espero que esto les ayude bastante en lo que tienen que desarrollar. Cuenten conmigo para ahí lo que necesiten, así que muy agradecido, estimado teniente, capitán, por la invitación. Gracias, profesor, gracias a usted por ayudarnos, por querer conversar, por quitar un poquito de su tiempo y que podamos tener esta entrevista, esta conversatoria, ¿verdad? Que tiene la finalidad de eso, ir aclarando algunas ideas y que nosotros también podamos ir desarrollándonos también como profesionales, recordando que también en esta oportunidad también nosotros somos alumnos, estudiantes y estamos en un proceso de especialización que la obtención de estos recursos para nosotros son muy importantes porque vamos a poder desarrollar el día de mañana
con competencias claras y específicas, un mejor desarrollo profesional cuando tengamos que enfrentarnos. Muchas gracias, se lo agradezco. Gracias, profesor. Gracias.